Bien, vamos a la página 48. Para esta edición, la sociedad, la tribu empleada, vale, estamos en el capítulo de los conceptos. Para esta edición, la sociedad, la tribu empleada, vale más que el individuo, cuyo valor zona depende de su aporte, sacrificio a la sociedad o al grupo. Estados en el instrumento político al servicio de los derechos individuales que se regulan, significan o nullifican. Para la cosmovisión cristiana, en cambio, para la cosmovisión cristiana, Dios creó a Adán y Eva. Claro, nosotros somos creacionistas, no somos evolucionistas, somos creacionistas. Tenemos la evolución de Darwin, la evolución de la especie, no somos evolucionistas, somos creacionistas, tenemos la creación de Dios. Para la convención cristiana, en cambio, Dios creó a Adán y Eva, seres humanos individuales. Dios fuimos creados como individuos, únicos, terribles e incambiables, imagen y semejanza. Como tales fuimos redimidos, adoptados como el día del juicio en poder entendernos cada quien por lo suyo. Hemos sido dotados de derechos individuales como también de derechos. Por tanto, la visión cristiana, nuestra valía y dignidad como personas responsables, siendo libres, no depende de holocausto ni de alguno. Con la sociedad tenemos el deber de mantener una relación de balance entre lo que recibimos y pagamos, lo que excluye el parasitismo, precisamente porque nos exige el sacrificio de nadie en el altar del colectivo. Nuestras relaciones comerciales y de negocios son manifestación económica de nuestras libertades, como individuos que decidimos intercambiar recursos y coordinar esfuerzos. Y nuestros derechos individuales naturales son anteriores y superiores al Estado y expresión jurídica de tales libertades. No se supeditan a gobierno ni a colectivos sociales, lo cual no niega o excluye la solidaridad humana, pero esta nos impone, es voluntaria. Desde los años 30, los colectivistas revivieron entre nosotros el mercantilismo, introdujeron el socialismo y sometieron a aquellos códigos y al liberalismo individualista que los inspiraba, a una tremenda campaña de difamación y descrédito que se ve hasta en los diarios hoy en día. Pero los códigos, no siempre, pero gobernantes y legisladores conservadores y liberales, militares y civiles, demócratas, dictaron leyes especiales para infinidad de sectores y actividades. Una tras otra: trabajo, comercio, agricultura, bancos, alquileres, transporte, seguros, navegación fluvial, marítima, aérea, salud, educación, iglesias y cultos, comunicaciones, jubilaciones, familia, etcétera, sometiendo los derechos individuales a las decisiones colectivas. Y como toda ley especial posterior es sobre la ley general, anterior en su materia, el espacio de vigencia de los antiguos códigos se fue reduciendo a nada. Las leyes especiales se inspiran en nociones y prejuicios antiliberales. Son las leyes malas. Los efectos son desastrosos en economía, educación y cultura, familia, etcétera. La moral. Son leyes inmorales porque obligan a un comportamiento inmoral. Por ejemplo, una ley de control de cambios multiplica costos a todas las empresas no vinculadas al gobierno de turno, y por ende las somete a un espantoso dilema: violar la ley o quebrar. En tales casos, las personas escogen las leyes malas, y así el respeto de la ley consecuente del mundo de todas las leyes, incluso las leyes buenas, que pueden quedar vivas. Bill Gates, libre mercado y Google. El fundador de Microsoft no es un paladín del free market,
pero se preguntó por qué no ingresaba al mercado de los buscadores. Eso fue antes de Bing. Y su respuesta fue, por ahora no hay nadie tratando de hacerlo mejor que Google. Eso es exactamente el espíritu del sistema de economía libre. La empresa lo hace bien y su posición en el mercado de momento no es amenazada. Pero nadie sabe cuándo surja otra que trate de hacerlo mejor y tenga éxito. Mientras tanto, hay una empresa líder y duermen tranquilos sus propietarios, ejecutivos, trabajadores y proveedores. Pero si hay acceso abierto a la competencia, mañana o pasado puede llegar que preste mejor servicio y reclutará a consumidores y usuarios más satisfechos, y la empresa líder dejará de serlo. Muchos puestos de trabajo se desplazarán y sus trabajadores, y muchos proveedores mudarán de clientes e inversionistas reubicarán su dinero. Sin embargo, los afectados cambiarán su posición para mejor y tendrán éxito. Y hacen los ajustes y adaptaciones para ser más eficientes servidores según el primer principio cardinal del capitalismo liberal, por el cual debería llamarse servicialismo, establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y quiera ser grande que sirva a los demás. Mateo 20, 26. Pragmatismo y oportunismo. Bien. El pragmatismo y oportunismo. En América Latina nos falta un proyecto para enfrentar la marea roja y debe ser ideológico. Pero quienes se dicen pragmáticos acostumbran con ese pretexto a eludir decisiones ideológicas. Para ellos, pragmatismo equivale a oportunismo, en el mal sentido de ambos términos. Sin confundir con la escuela filosófica de ese nombre. Oh, qué buena, weón. Yo al principio, antes de que hiciera el live por YouTube, en TikTok, hablé sobre el pragmatismo, que es lo que estudié yo eh, en el Magisterio en Ciencia de la Comunicación. Mi tesis fue en semiótica de la comunicación. Y justamente ahí estudié el pragmatismo porque la semiótica de la comunicación tiene tres niveles: sintáctico, semántico y pragmático. La semiótica o semiología es el estudio de signos en el seno de la vida social. Bueno, y soy otra, lo digo, me acuerdo. Y cuando vi a Charles Sanders Peirce, aquí nombrado, me acordé, porque fue uno lo fue estudiando. El Perice también, que es un psicólogo, eh, habla del cuadrado semiótico de Peirce. Bien. Sin confundir con la escuela filosófica de ese nombre, Charles Peirce y William James, fines del siglo XIX, con su acepción común, pragmatismo, es simplemente orientarse por resultados. No es algo malo, ustedes los conoceréis. Puede ser simplemente aprovechar oportunidades, tampoco es malo. Pero sí es malo rehuir los conceptos y las definiciones que son los conceptos. Si los resultados son favorables, las oportunidades se pierden. Si una propuesta o proyecto político no describe ni explica sus posiciones, lo hace mal, entonces sus adversarios harán las definiciones, calificaciones y adscripciones de modo amigable. No siendo de izquierda el proyecto, de todas formas será calificado y acusado de capitalista, derechista y tal vez de evangélico o militar, quizás según su nación. ¿Qué es una república? Se oye que nos faltan principios o valores y son fundamentales. Cierto. Pero los principios y valores no son para quedar en el aire. Declamación gaseosa. Para que den sus frutos, ser incorporados
concretados y encarnados en sistemas y reglas e instituciones que prescriban incentivos para la conducta acorde y desincentivos para la conducta contraria. Y procedimientos, mucha gente dice adherir a principios y valores, pero no quiere ni oír acerca de normas. Democracia y república son dos de tales sistemas. Gracias al gobierno de la mayoría, o por voluntad de la mayoría del pueblo, expresada en el voto, puede ser la tiranía de las masas. La república es el gobierno limitado, antes concebida como una forma mixta de gobierno vivible en las tres curas: monarquía, aristocracia y democracia. El gobierno limitado puede ser una monarquía constitucional, como lo fue en el siglo XIX, o una democracia madisoniana, con sufragio restringido, como lo fue a comienzos del siglo XX. Por ejemplo, el gobierno constitucional de Estados Unidos era una república, forma mixta que combinaba elementos de las tres formas de la monarquía, aunque no hereditaria, e instituciones como el presidente, de la aristocracia, en cuerpos gubernativos muy selectos por su composición y elección, Corte Suprema de Justicia y alto mando militar, a los cuales no se llega por elecciones democráticas en Estados Unidos ni en país alguno. El Senado o Cámara Alta, elegida por sufragio indirecto, no por voto popular o de base. De la democracia, en instituciones como la Cámara Baja, elección popular y directa, e igualmente legislaturas y gobernadores de muchos estados. Esta forma federal de gobierno civil fue copiada de la forma del gobierno actual de la mayoría de las iglesias locales en las colonias americanas anteriores a 1776, el Consejo Presbiterial y los miembros de la congregación con constitución escrita, covenant o pacto, porque se pensaba que la forma mixta era un antídoto eficaz contra el ciclo político, la inestabilidad crónica y de las revueltas por la insatisfacción con las formas puras consideradas las tres muy imperfectas. La democracia liberal. Con la imposición de la democracia como el único régimen legítimo, República designó el tipo de democracia liberal, palabra en uso de la Constitución Española de 1812, la que ninguna mayoría hoy institutos y reglas que consagran el principio de gobierno limitado en funciones, poderes y gastos. Poderes y, ¿no? En funciones, poderes y gastos. Y otros principios muy valiosos y muy básicos. Libertades individuales, de expresión y prensa, reunión y asociación, culto y todas las libertades civiles y políticas, incluso los derechos a la justa defensa y resistencia a la opresión. Aunque más que enumerar garantías, la persona defensa de estos derechos, que enumerar garantías, la mejor defensa de estos derechos es describir las funciones de gobierno, con competencias y atribuciones, prohibiendo expresamente a sus funcionarios atribuirse otras distintas. Así lo hacen las primeras enmiendas en la Constitución de Estados Unidos, y por ello constituyen una Carta de Derechos Individuales. Son los derechos humanos a la vida, son los derechos humanos a la vida, libertad y propiedades. Son los derechos humanos a la vida, libertad y propiedades. Vamos a hacer una pausa. Se me queda un poco de café que sea. Estamos a miércoles, esta semana.
cada quien por su cuenta y ciencia, pero respetando iguales libertades del prójimo. No se los llamamos derechos colectivos o sociales, que sirven de pretexto contra ellos y contra las libertades económicas, las garantías a la propiedad privada y el libre comercio. El libre comercio, el libre mercado, involucra el poder correlativo de soportar la competencia del prójimo, que muchos detestan y temen. La garantía económica la República se completa y perfecciona. Cuando a la democracia liberal se integra la economía liberal, para aumentar la prosperidad y social. De otro modo, se crea una inmensa masa de poder que abre las puertas de la regia, por tanto, la crónica de los imperio de la ley, no de gobernantes ni de funcionarios, como la doctrina del derecho nacional, cultura de atrocidad puede ser legalizada, aún con amplias mayorías de diputados elegidos por amplias mayorías de votos en un sufragio universal como en el tercer Reich, donde hasta el genocidio fue legal, y como es hoy esta concepción positivista para la cual no hay más ley que la voluntad del legislador, y que lamentablemente prevalece en nuestras facultades de derecho, en nuestras democracias. Según el derecho natural, la ley es una norma de conducta racional, justa e igual para todos. La igualdad ante la ley es igualdad de derechos. Mis libertades deben respetar las de usted y viceversa. No es igualdad de resultados ni de oportunidades, tampoco igualdad en el voto. Y el gobierno se limita a asegurar derechos de todos, sin brindar privilegios a los intereses de algunos en detrimento de otros, mediante la odiosa discriminación legal y el trato desigual, cuyos fines pretendidos igualarnos a todos por abajo. En resultados, habrá un minuto de descanso, 30 segundos de descanso, hacer una pausa. Tres, división de poderes e independencia del poder judicial. Poderes e independencia del poder judicial. Segundo, el modelo constitucional parlamentario presidencialista, en el primero el Ejecutivo se subordina al Legislativo, del cual procede, pero los tribunales están separados. En el segundo, en cambio, se separan los tres poderes. Muchos liberales hoy en Latinoamérica suelen por el sistema parlamentario de europeo, creyendo que es mejor poner la constitución del totalitarismo. Sin duda, muchos liberales europeos, por ejemplo, de la izquierda, crean lo mismo que se en Estados Unidos, lo cual demuestra que en sí mismo ninguno de los dos regímenes es esta barrera. Federalismo, federalismo y autonomía municipal, carácter supremo de los gobiernos locales, subsidiario del gobierno central o federal, e independencia del cabildo del municipio como constituyente fundamental del Estado. Federalismo y municipalismo sí son mejores barreras, pero ningún modelo o cláusula constitucional por sí sola puede servir a esa función. Si no hay una fuerte corriente de opinión pública dispuesta a hacerla valer, un partido político para un partido político para servir de canal operativo. Eh,
Tenemos que cambiar nuestra mente y al cambiar nuestra mente, vamos, los que estén de acuerdo con las 5 reformas, vamos a poder unirnos en una célula realista, en vanguardia realista. Varias células realistas forman un movimiento y varios movimientos, municipal, regional, nacionales, varios movimientos realistas, de vanguardia realista, que apoyan las 5 reformas, podemos formar el partido político. Y con esto podemos tener un equipo municipal, regional, nacional, federal, de operadores políticos y totalmente preparados. Los municipalismos sí son mejores barreras, pero ningún modelo de cláusula constitucional puede ser principio de precio de la libertad, el principio de Jefferson, vale, el precio de la libertad en la vigilancia permanente. Como se dice, dice, porque generalmente los liberales, libertarios, etcétera, cuando habla de Jefferson y habla de la libertad, es la eterna vigilancia. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. José Mansur dice, el precio de la libertad es la vigilancia permanente. Dice que lo eterno está enfocado solamente a Dios. Dios solamente es eterno. Por eso que nosotros hablamos de la vigilancia permanente. Ni detalle. Y la democracia debe ser efectiva, no meramente formal, y por tanto el gobernante no puede recurrir a artilugios o trampas que falseen la voluntad popular expresada en las urnas. Pero el poder no respeta voluntad popular alguna, si no hay la mencionada barrera eficaz. Hoy en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, la palabra liberal significa todo lo contrario. Colectivismo, intereses especiales, de poderes, centralismo y arrogante competencia del Ejecutivo. Olvidaron el principio de Jefferson. No erigieron barreras o no las cuidaron. Además, Jefferson quiso decir que la lucha por la libertad es continua y sin descanso. Y los cristianos sabemos que también es inseparable de la lucha por la verdad. Lucha de la verdad. Por comillas, la verdad os hará libre. En comillas. Juan 8, versículo 32. ¿Qué es una economía libre? Uno, lo que no hay, lo que jamás tuvimos ni tenemos, un régimen donde los precios de los bienes económicos, servicios y factores productivos y demás condiciones de los intercambios son acordados por consentimiento de vendedores y compradores, sin condiciones diferenciales conferidas por el Estado a ciertos particulares en exclusividad, los verdaderos monopolios, privilegios y sin coerción ni fraude. Así los niveles de precios, ahorro, inversión, empleo, producción y consumo, etcétera, se determinan según los procesos de los mercados y asimismo las ganancias, rentas y salarios y demás resultados obtenidos por los participantes. Es el sistema más eficiente de producción, suministro y distribución, porque a diferencia del estatismo, el sistema opuesto optimiza el empleo de los recursos respecto de las prioridades sociales en relación con sus asignaciones posibles y a la vez el más justo y moral porque obliga a satisfacer al cliente, prójimo, en lugar del funcionario gubernativo, como lo explican en sus didácticos artículos el doctor Manuel Ayau y mi maestro y amigo y tocayo, el doctor Alberto Venegas Lynch. Lo visto
lo he visto en alguna parte, pero quizás la persona que yo veo es el hijo de él, no es no es la persona que digo yo, y puede ser el hijo, Alberto Venegas Lynch. Venegas Lynch. Listo. Ah, yo me confundo, confundo. Venegas Lynch. Bien, no es la persona que yo decía, me confundí. Las leyes naturales de los mercados, las leyes naturales de los mercados son determinadas por la conducta humana. Las leyes naturales de los mercados son determinadas por la conducta humana, animada por el deseo, animada por el deseo natural de mejorar la propia condición, la propia condición, satisfaciendo las propias necesidades y condiciones materiales. No como los reformistas sociales y revolucionarios nos dicen a los demás que debería ser, que nosotros deberíamos, no como es en realidad, como ellos hacen en realidad es propio de ellos, y más bien lo anteponen. Las leyes naturales de los procesos de mercado se aplican en las leyes de la economía, como ciencia, oferta y demanda, utilidad marginal, rendimiento decreciente de los factores.
costos y beneficios, ganancias y pérdidas, etcétera. Los logros o fracasos de las decisiones marginales, cotidianas y continuas, según un cálculo racional. Trabajar o no, consumir, ahorrar o producir, asociarse o seguir solo, comprar el insumo X o el Y, emplear el recurso A o el B, etcétera. Usted puede ver estas leyes en cualquier texto de economía, que no sea keynesiano ni marxista. Y cuanto más viejo, mejor. Dos, lo que hay, lo que siempre tuvimos y tenemos en cambio es el estatismo, un sistema donde se dice servir al colectivo, pero en la realidad se sirve a los empresarios incompetentes y a los legisladores, políticos y burócratas que les conceden posiciones monopolísticas a cambio de dinero u otros favores que no degradan la moneda y nos decretan impuestos abusivos y reglamentos que todo lo castigan. El poder crea oportunidades para la extorsión. De eso la corrupción abunda, el compadrazgo, el amiguismo y el clientelismo. Los marxistas critican la explotación del obrero, pero dicen que el salario miserable deviene de la plusvalía monetaria. Eso es un disparate. El infortunio del obrero procede de un mercantilismo reglamentarista oligopólico, que artificialmente angosta los ahorros e inversiones de la gente, aborta el nacimiento de nuevas firmas, potenciales fuentes de empleo y de mejores alternativas para el trabajador. No mencionan tampoco los marxistas la explotación del consumidor, el proveedor y la sociedad entera mediante privilegios legales y mercados cautivos. El estadismo, la riqueza depende de la transacción con el funcionario fiscal. El éxito del gobierno del cabildeo usa para influir en la fabricación de leyes. La ganancia no depende de la capacidad, habilidad y disposición para cumplir fielmente la palabra empeñada, para ser creativo, ahorrativo y eficiente, buscando satisfechos a clientes o sus proveedores. Se puede uno enriquecer sin servir y enriquecer a los demás. Por eso es ineficiente e inmoral. Y por eso la Biblia manda el gobierno limitado. Después, eso dice, a ver, lo que pasa es que una discusión con un compatriota, mi amigo, mi hermano católico, que el liberalismo es pecado. Le digo, el liberalismo teológico es pecado. Todo lo que es el modernismo, el relativismo, etc. Pero el liberalismo político, que es el gobierno limitado, es algo prescrito en la Biblia, que tiene antecedentes en el libro de los jueces. Y bueno, voy a buscar la Biblia para poder revisar eso. La Biblia de nuestro pueblo, el libro católico. Ocho. En esta Biblia tengo marcado las lecturas del profesor Alberto Mansueto. Por ejemplo, miren, esta es Deuteronomio 4, versículo 5 al 6. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Pónganlos por obra. Ellos serán su prudencia y sabiduría ante los demás pueblos. Y al oír estos mandatos comentarán qué pueblo tan sabio y prudente es esta gran nación. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Eh, claro, porque después se pierde la ley y un rey, no me acuerdo, Josías puede ser,
esto lo equivocado, cuando encuentran de nuevo la ley, rasga vestidura y se tira ceniza, si mal no recuerdo. En un momento voy a leer eso. Y se recupera la ley. La, dice, y por eso la Biblia manda al gobierno limitado de los jueces, Éxodo 18, y se opone al gobierno sin límites o monarquía, que se ha elegido. Primera de Samuel 8. Aquí yo tengo una discrepancia, pero eso es para, no es para hablar en este, que aquí yo estoy estudiando, soy un estudiante del profesor Alberto Venezuela, así que no, no es muy simple. Lo mío es que está la monarquía absoluta, monarquía tradicional, Dios Patria fuera rey, y la monarquía, pero bueno, eso es otro tema, monarquía constitucional. Todo- y por eso la Biblia manda el gobierno limitado. Recuerdo que estamos leyendo el libro de la ley del camino de salida del profesor Alberto Mansueti. Ya, yo alguna vez lo leí, pero en esto estamos hablando de 10 años fácilmente. Y ahora ¿qué estoy haciendo? Estoy leyéndolo de nuevo. Estamos en la página 60, ¿ya? 300 y tantas. Y mi intención poder terminar este libro y no solamente empezar a leer el libro y la izquierda manda. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás?
Mira, tú que entras a Google, buscador Google, colocas Pinochet China, te aparece, a mí por lo menos me apareció varios links a noticias de la época. Por ejemplo, mira, por ejemplo, tras el golpe de Estado de 1973, la República Popular China, bajo el liderazgo de Mao Zedong, sorprendentemente no rompió relaciones diplomáticas con la dictadura militar de Augusto Pinochet, a pesar de haber mantenido fuertes lazos ideológicos previos con el gobierno socialista de Salvador Allende. Razones del pragmatismo chino. Guerra Fría y rivalidad soviética. China priorizó su oposición a la Unión Soviética, la cual sí rompió relaciones con Chile y condenó al régimen. Aislamiento de Taiwán. El objetivo principal de Beijing era evitar que Taiwán, la República de China, ganara reconocimiento internacional o aliados diplomáticos en Sudamérica. Intercambio comercial. Chile se transformó rápidamente en un proveedor clave de materias primas como el cobre y Chile en un comprador importante, estableciendo una relación estrictamente comercial y pragmática. Y en ese contexto es que el expresidente Pinochet viaja a China. Bien, por ejemplo, hay un artículo acá de Cielo, dice política asiática del régimen militar chileno. Eh, Resumen, este trabajo examina la estrategia comunicacional de la política exterior de Chile hacia China en el periodo 1973-1979, con este objetivo, a través del levantamiento de datos primarios producto del trabajo con los objetos reservados y ordinarios, así como de TELEX, notas de archivo, de estudio de un enfoque disciplinario, internacionales, tecnología, anticomunicación, analiza las relaciones bilaterales de estos países. Se ha podido concluir que las relaciones bilaterales en la década de los 70 no fue un continuo, sino que estuvo subdividida en dos etapas que representaron para la estrategia comunicacional de la política exterior de Chile un complejo escenario a resolver, en el que China era central para que la dictadura cívico-militar no quedara completamente aislada del sistema internacional. Del mismo modo, del mismo modo, se logró determinar las materias sobre las cuales ambos estados intercambiaban ideas, visiones y posiciones para las categorías de política interna de Chile, relaciones bilaterales Chile-China y política regional e internacional de Chile. De esta forma, la investigación, pensando en las actuales futuras relaciones bilaterales, permite mirar un momento histórico en el que no se habían visualizado las tensiones y problemas de la estrategia comunicacional chilena hacia China, que es un aporte para entender la forma en que el país asiático se relacionó y estableció su posición, determinando la forma en que se comunicó con Chile. Bueno, y así, porque tú puedes encontrar varias cosas. Eh, acá, en 1987,
el expresidente Augusto Pinochet recibe al ex canciller chino. ¿Cachai? Y así pueden encontrar infinidad de datos de ese tipo. ¿Sí? Google y China, y vas a encontrar tanto las visitas que hizo en dos oportunidades, vas a encontrar una relación que tuvo China con Chile. Por ejemplo, aquí aparece algo. Hay una parte donde se habla de la, del préstamo que hubo, un préstamo, por ejemplo, la China maoísta y su relación con la Junta Militar. Siempre, ¿okay? Eso tenemos. ¿Ya? Googlealo y vas a encontrar. Abrí esto sola. A los que me insultan diciéndome república, pues no soy república. Yo soy libertad. Eso es más, más. Los libertarios queremos que haya un estadio chiquitito, ínfimo, que no se meta prácticamente ningún. Chiquitito, eficiente, controlado, en el libre mercado. En eso creemos los libertarios. Un poquito empleado público, todo privado, la mayor parte de las cosas privadas. O sea, yo soy libertaria, pero desde mi país favorito, Estados Unidos, ¿no es cierto? Soy libertaria. Y la libertad también significa de que usted puede hacer la hueá que usted quiera con su vida mientras no lo haga con un impuesto. Eso significa con su libertad. Hueá que quiera. Mientras para eso no use impuesto. Oye, a los que me insultan diciéndome república, no soy república. Soy libertad. Eso es más, más. Los libertarios quieren que haya un estadio íntimo, que no se meta prácticamente ningún controlado. What's your favorite ice cream flavor? To tell the truth, orange sherbet has been evident since I was in grade school. I used to go to UDF in Sharonville with my dad. After we get a haircut, we go for a walk in Sharon Woods, end up at that UDF right off Route 42, throwback right here in Zanesville. Hey Vivek, what's your favorite ice cream flavor? To tell the truth, orange sherbet has been having it since I was in grade school. Mira, a mí por lo menos me apresó. Debo cortar esto, compadre.